comportamientos, priorizar y secuenciar, controlar y dominar respuestas automáticas, mantener información en la mente, resistir distracciones, ser flexibles y resolver problemas. Pero bueno, estas solo son algunas de las que nos mencionan. Por ejemplo, mencionaba también que las funciones ejecutivas tienen un rol muy importante en el ámbito educativo porque se involucran en el aprendizaje, los chicos planifican sus actividades, cómo razonan, si son creativos, además de que también influye en la adaptación que presentan los alumnos a los contextos que pueden ser novedosos para ellos. Y bueno, en el artículo también habla de investigaciones previas. Unas reportan que sí hay relación entre las funciones ejecutivas y el rendimiento académico, pero por otro lado también hay investigaciones que dicen que no hay realmente una relación que sea tan significativa. Los argumentos que apoyan que sí hay una relación se basan en que dirigen comportamientos al logro de objetivos. En este caso, pues los chicos esperan alcanzar un 10, o hay otros que realmente su objetivo es aprender o entender los temas que están revisando. También dice que influye mucho en cómo entienden las matemáticas y la lectura. Y los que dicen que no hay una relación significativa, pues bueno, hay algunos que, por ejemplo, dicen que solo la memoria de trabajo tiene que ver con el rendimiento académico y dejan de lado o dicen que no hay una relación en otras funciones ejecutivas como el control inhibitorio, que, bueno, que al menos yo o muchos pensamos que sí es muy importante en el ámbito educativo. Y bueno, otro problema es que dicen, ¿qué funciones ejecutivas considerar para una investigación? Pues como hemos revisado, dependiendo del modelo, se consideran a ciertas funciones como funciones ejecutivas. Entonces, es importante tener claro qué funciones vamos a ocupar como nuestras variables de investigación. Bueno, en cuanto al método, nos dice que el objetivo del artículo fue analizar la relación entre las funciones ejecutivas y el rendimiento académico y determinar el porcentaje de varianza que hace que las funciones ejecutivas expliquen la causalidad del rendimiento académico. Fue un estudio cuantitativo, no experimental y con alcance correlacional. Los participantes fueron 250, 120 hombres y 130 mujeres que tenían entre 12 y 18 años. En cuanto al nivel socioeconómico, era medio y medio alto. De la ciudad de Quito, en Ecuador. Los instrumentos que ocuparon, el artículo mencionaba que unos de los que son más utilizados para evaluar las funciones ejecutivas son dos, el test de laboratorio y las escalas de reporte conductual, pero también mencionaba que así como hay muchas ventajas de ocupar estos dos, también hay limitaciones. Por ejemplo, en el test de laboratorio, puede que el chico o la persona que lo esté contestando conteste muy bien, pero que ya en la vida diaria o en sus actividades no se desarrolle tan bien como se esperaría. No es lo mismo lo que él contesta a lo que hace. Y las escalas de reporte conductual, pues menciona que serían un poquito más, que se ajustan un poco más a lo que realmente sucede en la vida o en las actividades diarias. Para esta investigación utilizaron como medidas de evaluación la escala de FECO en versión autorreporte. Es importante mencionar que esta escala fue creada precisamente para una población con características que tienen los adolescentes de Ecuador. Es una escala que tiene 67 ítems. No sé si pudieron revisar el artículo, pero al final viene el instrumento completo. Preguntas como, tengo para recoger y dejar ordenadas mis cosas cuando se me pide que lo haga. Actúo sin pensar, haciendo lo primero que se pasa por mi mente. Me enfado por cosas insignificantes. Me cuesta realizar las tareas sin ayuda de los demás. Y bueno, así son un listado de 67 conductas que se contestan con
no me acuerdo, es nunca, a veces, con frecuencia o con mucha frecuencia. Este instrumento evalúa las funciones del control inhibitorio, la flexibilidad, el control emocional, la planificación, la organización de materiales, la monitorización, la iniciativa y la memoria de trabajo. Y como medida para evaluar el rendimiento académico, utilizaron el promedio de todas las asignaturas que ellos cursaron en el año 2015. Bueno, en cuanto a cómo hicieron el análisis de los datos, a través de Alpha de Cronbach lo utilizaron para analizar la consistencia interna de la escala, después la estadística descriptiva de tendencia central y dispersión para analizar la distribución de los datos, después la correlación de Pearson para analizar la relación entre las variables que son funciones ejecutivas y rendimiento académico, y bueno, finalmente la regresión múltiple para encontrar la varianza de la causalidad de las funciones ejecutivas sobre el rendimiento académico. El procedimiento constó de que, bueno, primero solicitaron la participación de los chicos y menciona que se entregó un asentimiento informado para los alumnos y un consentimiento informado para los padres. También se aplicó el instrumento en grupos de 25 a 30 chicos y bueno, obtuvieron el promedio en cada escuela a la que pertenecen, dependiendo de su institución. Y finalmente pues se hizo el registro de los datos para posteriormente poder hacer el análisis y publicar los resultados. Y aquí están los resultados. Bueno, los resultados demostraron que estas que están aquí, la planificación, monitorización, flexibilidad cognitiva, organización de materiales, iniciativa y memoria de trabajo, sí se relacionan o tienen una relación significativa con el rendimiento académico. Y, por ejemplo, aquí en esta tabla, los que tienen el signo negativo nos dicen que, bueno, esto representa que sí hay una relación entre las funciones ejecutivas y el rendimiento académico y que es una relación inversamente proporcional. Eso quiere decir que todas estas que tienen son las que se relacionan con el rendimiento académico y significan que si hay que a mayor déficit de las funciones ejecutivas, menor va a ser el rendimiento académico de los estudiantes. Y bueno, finalmente en la discusión y conclusiones, es lo que les decía, a mayor déficit de las funciones ejecutivas, menor será el rendimiento académico de los estudiantes. Y también menciona que un buen funcionamiento de nuestras funciones ejecutivas es fundamental en los estudiantes porque permite a ellos lograr el éxito o los retos académicos que se le presentan. Y también pues nos decía que a qué se refieren con lograr el éxito. Esto quiere decir que, bueno, el estudiante va a ser capaz de controlar sus comportamientos automáticos o todo aquello que no es relevante para su aprendizaje, va a ser capaz de, pues, de hacerlo a un lado, al menos en ese proceso. Que los adolescentes sean conscientes de sus actos, que planifiquen sus actividades, que organicen su tiempo para estudiar y que, bueno, que también supervisen y verifiquen cuál fue el resultado de su tarea, ¿no? Si tenían un plan de acción, que verifiquen si funcionó o no funcionó, para que así también tengan la posibilidad ellos de reelaborar aquellas estrategias. También dice que las funciones ejecutivas no ocurren de manera aislada, pues como sabemos, el contexto en el que nosotros nos desarrollamos va a influir mucho en nosotros como personas y en cómo nos desarrollemos. Por ejemplo, el texto mencionaba que si un chico tiene problemas desde que es bebé o desde que es niño y no se atienden, o por ejemplo hay un déficit en cierto comportamiento y no se entrena o no se desarrolla, es probable que el chico arrastre déficit o esta falta de la habilidad la siga arrastrando hasta la adolescencia y esto afecte en su escuela o incluso lo pueden arrastrar hasta la edad adulta y puede traer problemas al trabajo.
Y bueno, esto nos invita a reflexionar qué lograríamos con un modelo de intervención para entrenar a las funciones ejecutivas. Y bueno, eso era otro de los objetivos del artículo, encontrar la varianza. Y los resultados dijeron que, bueno, a través del modelo testeado explicaron que las funciones ejecutivas explican el 11% de la varianza sobre el rendimiento académico. Lo que quiere decir que este 11% lo podemos traducir como un 1.1 de los 10 puntos que un alumno debe alcanzar pues para obtener una buena nota, así. Lo que quiere decir que es que se esperaría que nosotros al hacer una intervención y entrenar las funciones ejecutivas o continuar desarrollándolas, lograríamos que los estudiantes logren hasta el 1.1 de esos puntos que necesitan. Y pues reportan que es muy importante porque a veces los estudiantes reprueban porque les faltaron, no sé, 2 o 3 décimas, lo que pues sí nos beneficiaría conocer las funciones ejecutivas o entrenarlas. Y bueno, finalmente también habla de sus limitaciones. Dice que tiene un carácter subjetivo porque la escala es a través del autorreporte. Puede ser que yo considere que soy muy buena en algo y así lo reporte, pero en realidad si alguien más me ve hacerlo o cuando es la actividad en realidad no soy tan buena. Y también que tengamos mucho nosotros al querer generalizar los resultados, porque, porque la muestra fue solo de la ciudad de Quito, de Ecuador, y como les mencioné también anteriormente, la escala de FECO pues la realizaron allá, entonces pues tomaron en cuenta las características de los adolescentes. Pero bueno, al revisarla pues no tiene, por ejemplo, palabras desconocidas o que no se entiendan para nosotros. Y bueno, eso es todo. Ibas corriendo, Tania. Sí, creo que sí. Sí, bueno, creo que además era un artículo breve en cuanto a contenido, ¿no? Sí, Abordaba sí, muchas definiciones como que ya estaban, pues que ya hemos revisado previamente y que ella es como más fácil de plantearlas, ¿no? En tu opinión, sí, ¿cuál porque, es? Ajá. ajá, bueno, le iba a decir que, o sea, como en donde más andaban era en la introducción y es lo que nos explicaba mucho sobre la definición de las funciones, cuáles considerar y pues explicaba de algunos estudios que habían demostrado que sí hay relación. Sí. En tu opinión, ¿cuáles son las deficiencias del trabajo? Eh, bueno, la muestra sí fue un poquito grande. A lo mejor es a la que ellos mismos reportan, porque si el instrumento fue creado para adolescentes con las características que tienen en aquella ciudad, pues hay que tener cuidado si lo vamos a utilizar en otro lugar, además de que pues ya no se puede generalizar. Y bueno, también Se llama el papel del psicólogo. mm, pues no sé, creo que es eso, Ujú. porque bueno, al menos sí cumplieron los objetivos que se plantearon al inicio. Y con respecto a lo que hemos visto de desempeño académico, es que eso yo no lo entendí. Tú nos dijiste que estaba el promedio de calificaciones, pero eso yo no lo encontré. Eh, pues es lo que es la variable que ellos ocuparon fue el promedio de las asignaturas del año del 2015, pero no, bueno, no hablan más, solo lo mencionan eso cuando en los instrumentos, En serio, yo no lo vi. solo así brevemente dice que ocuparon el promedio general de todas las asignaturas. Es que yo encontré que Mm, el rendimiento académico se obtuvo de los registros de la base de datos institucional, de las instituciones educativas a las que pertenecían los estudiantes, pero no dice
estaba en otro lado, a lo mejor yo no lo vi. Ajá, ahorita a ver dónde, no me acuerdo dónde está. Ok, Ujú. sí. Bueno, en general hay como muchas cosas que están un poco desorganizadas y quedan por hecho que uno sabe y me parece que no están como muy claras. Ujú. Y algo que yo pude notar es que el instrumento es muy parecido al Brief, ¿no? Sí, sí, es muy parecido. Muy parecido. Es lo que platicábamos la otra vez, que se ve que solo retomaron algunas y se organizaron de manera diferente, pero pues el listado de conductas preguntan prácticamente lo mismo. Ajá, exacto. Sí, pues bueno, eso es algo que hay que considerar. Ujú. Ah, mira, aquí está. En la página 409 dice, como medida de rendimiento académico, se utilizó la calificación promedio obtenida de todas las asignaturas cursadas por los estudiantes durante el 2015. Y bueno, ya en los instrumentos, pues ya dice que se obtuvo de la base de datos de las instituciones educativas. Yo creo que la solicitaron con las autoridades correspondientes, el promedio ya general. Sí, sí, fíjate, es que está desorganizado. O sea, de repente, digo, por ejemplo, eso no tendría por qué ir en instrumentos. Pero bueno. Ujú. Sí, hay algunas cosas ahí como que están mal. Sí. Incluso en los resultados no explican eso de la varianza, eso ya lo mencionan en la discusión y que ese era su objetivo principal, explicar la relación y luego la varianza. Sí, sí, eso también está un poco raro. Pero bueno, yo creo que al final, pues es un trabajo interesante porque en cuanto a contexto es más cercano a nosotros que los trabajos de, no sé, Estados Unidos o Australia, etcétera. Ujú. Pero bueno, creo que sí en cuanto a al estricto sentido la calidad del trabajo tiene como algunas cosas que se podrían cuestionar, ¿no? Bueno, no sé si hay alguien más que tenga algún comentario. Dice Ivonne que resulta interesante que en las intervenciones en las que las funciones ejecutivas utilizan el rendimiento escolar como parámetro para demostrar si son eficientes o no, cabe demostrar que sí se refleja en la ejecución diaria de las actividades. Sí, pues yo creo que en estos niveles muchas de las intervenciones se hacen en el ámbito académico, ¿no? Salvo cuestiones ya de patología y demás, creo que sí serían en el ámbito clínico, pero pues como que se trata de abordar el problema desde la escuela, ¿no? No sé si a eso te refieres, Ivonne. Bueno, pues no sé si hay algún otro comentario. Se me hace que hoy nos vamos a ir a comer más temprano. Ah, bueno, no, quién Temprano. sabe. ¿Quién sabe? Porque el artículo que escogió Alejandro está. Pues bueno, si no hay más comentarios. Alguien más ya escribió. No, es Alejandro que está sacando la lengua. Ah, sí. Bueno, pues, pues empezamos contigo, Ale. Creo que Tania tiene que Voy a dejar editar de la compartir. solicitud. Sí. Sí. ¿Ya? Sí. Ya. Ujú. Permíteme. Ahí se ve. Sí. Sí se ve completo, no, no está así como. Mm,
tienes que poner como si lo fueras a presentar ya. Es que no déjame hacerlo. Ahí está. Bueno, mi artículo se llama ¿Por qué las creencias sobre la inteligencia influyen en el aprendizaje? Un modelo neurocientífico sociocognitivo. Este, Antes de que empieces, Alejandro, ¿sí? creo que el artículo no está tan enfilado en cuanto a funciones, pero a lo mejor podrías ponernos en general en contexto por qué lo elegiste y qué estás trabajando tú para que Claro que sí. sea un poquito más fácil. Bueno, inicialmente pues voy a comenzar con la introducción que tiene el artículo, que bueno, me parece que es adecuado, que dice que la mayoría de los estudiantes tienen como objetivo tener éxito en las pruebas académicas. Sin embargo, existe una creciente evidencia de que la probabilidad de su éxito está influenciada no solo por su capacidad, sino también por las creencias y objetivos involucrados con la situación de logro. Un marco ha sido útil para abordar no solo cómo estas creencias afectan el rendimiento en general, sino también cómo afectan la recuperación tras un fallo, el de las teorías implícitas de la inteligencia de los individuos. Ahora bien, hablando de las teorías de la inteligencia, pues las teorías de la inteligencia básicamente abordan las creencias que tienen las personas sobre la inteligencia misma, sobre su capacidad. Y bueno, lo que este modelo propone es que dependiendo de la teoría de la inteligencia que tiene una persona, van a cambiar sus objetivos dependiendo de la actividad que vaya a realizar. En este caso, aquellos que tengan las teorías de la inteligencia incrementales o de crecimiento van a ser aquellas personas que van a estar enfocados en el aprendizaje y aquellos que tengan pues las teorías fijas o en este caso serían teoristas y, de entidad o fijos, eh, buscarían más tener un buen rendimiento, no se enfocarían tanto en aprender, sino en demostrar que pueden hacer las cosas bien o que son inteligentes por medio de la superación. ¿Por qué estoy abordándolo desde este lado? Porque existen estos modelos jerárquicos que, bueno, vistos desde la función ejecutiva, aquí en este artículo no se menciona como funciones ejecutivas, sino que se mencionan más que nada los modelos que incluyen a la corteza prefrontal y pues a las áreas eh, anteriores. No, sí, bueno. La cuestión es que considera que este modelo requiere de la capacidad de atención, del control inhibitorio, de la monitorización, de estas habilidades cognitivas que nosotros consideramos también como funciones ejecutivas. Dependiendo del modelo, como ya sabemos, son diferentes las funciones ejecutivas que se consideran. Yo en mi trabajo me estoy basando más, por ejemplo, en el modelo de Fuster y él considera que la atención es una función ejecutiva y que de hecho es de las más importantes porque dependiendo del foco de atención se va a lograr este proceso de acciones enfocadas a los objetivos. Así como mencionó mi compañera Tania, pues algo a tomar en cuenta para las funciones ejecutivas es este proceso de enfocar acciones a los objetivos. Ahora bien, por medio de esta red que incluye varias áreas del cerebro, desde el área prefrontal, áreas corticales, vaya, se da este proceso en el que la percepción de los estímulos externos e internos, externos por, digamos, estímulos pues del entorno, internos, digamos, eh, cuestiones de memoria, eh, esta interacción interna propia, emociones también, todos estos estímulos se perciben y la atención media cuál estímulo se va a utilizar y cuál es útil
para el objetivo que se busca alcanzar en ese momento. Ahora bien, dentro de este proceso existen varias otras funciones que están pues en conjunto con la atención y que trabajan en conjunto con la atención y son interdependientes y por ejemplo tenemos la memoria de trabajo que pues su función básicamente va a ser poner en, la información necesaria pues para poder completar las tareas en ese momento. La inhibición que va a evitar que estén estos estímulos no necesarios para los objetivos y que va a ser necesaria pues para aislar la atención justo donde se necesita. Y bueno, tenemos por ejemplo también la monitorización, que es este proceso que evita que hayan errores durante todo el proceso de alcance del objetivo. Ahora bien, los autores de este trabajo proponen que las creencias sobre la inteligencia y sus objetivos pueden influir sobre el foco de atención y el tipo de procesamiento de la información que se deriva de la influencia de estas creencias. Las funciones ejecutivas pueden ser vinculados a patrones de actividad neural, por lo que se consideran que estos patrones pueden ser utilizados para revelar cómo las creencias del individuo impactan el aprendizaje en tareas académicas desafiantes. Así pues, este estudio examina cómo los estudiantes responden a la retroalimentación negativa, señalando errores en pruebas de conocimiento general y cómo la respuesta de control ante los errores está vinculada con la retroalimentación y cómo puede ayudarles a aprender nueva información para corregir dichos errores. Así bien, pues, como ya mencioné, este estudio lo que básicamente va a hacer es que considera que la respuesta de los alumnos que tienen una creencia sobre su inteligencia diferente van a actuar diferente ante la corrección de errores. ¿Por qué sucede esto? Porque los teoristas incrementales, que son aquellos que creen que la inteligencia es un valor que puede ser modificado, incrementado o mejorado, que buscan alcanzar el aprendizaje superior, buscan aprender básicamente, porque esto significa que se van a volver más inteligentes. En cambio, los teoristas fijos o de entidad consideran que la inteligencia no se puede mejorar, que es algo con lo que se nace, es algo que simplemente es lo que es y ya. Este tipo de teoristas consideran que, por ejemplo, si yo tengo esa mentalidad, voy a considerar que si no soy bueno para las matemáticas, nunca lo voy a hacer, porque yo sé que no soy bueno y no nací con la capacidad para ser bueno en matemáticas y no voy a ser bueno en matemáticas. El teorista incremental va a darse cuenta que le cuesta trabajo las matemáticas, pero sabe que puede mejorar porque se puede volver más inteligente. Entonces va a seguir intentándolo con prueba y error y se va a volver mejor en matemáticas. Ahora bien, cuando se trata de los errores, pues, a ver, ok, bueno, supongo que eso va a ser al final porque no entiendo la pregunta. Sí, en general se puede A lo considerar mejor también, podríamos pedirle al doctor Agustín que nos explique un poco más su pregunta antes de que sigas avanzando. ok, Hola, perdón. ¿Sí me escuchan? Sí, sí. sí, Gracias. Sí, lo que estaba comentando, ¿no? Respecto a, por ejemplo, de la habilidad matemática. Considero matemáticas no se lo veo jamás, ¿no? Y que eso, de acuerdo a estos postulados innatos de inteligencia, lo podrían argumentar de que eso es habilidad, ¿no? En torno a que no se posee esta característica de cualquier inteligencia. Bueno, creo que el ejemplo, o sea, el ejemplo me sonó más a que hablaba más de habilidad que a lo mejor de otro constructo de inteligencia, pero era la duda, preguntar si se podría confundir o no con él.
Perdón, es que no escucho bien al doctor. Am, no sé si pudiera describirlo o si alguien lo escuchó mejor, pudiera decirme cuál era la pregunta. Si quieren, intento, intento escribirlo. Sí, por favor. Que quizás es un poco la confusión por el ejemplo, pero la idea es que, bueno, Sí, sí. Solo que considero que la atención está en función del condicionamiento, así que como mencionas, los estímulos la afectan, así que hay que tener más consideración con respecto al momento de incluirla en la CFE. En su psicóloga, pero de acuerdo con las teorías que he leído, además de las corrientes psicológicas al respecto, los factores fisiológicos no también están afectando. Claro. Ah, bueno, es que sí depende de los autores. En el caso del autor que yo estoy revisando, sí lo considero como una función ejecutiva. Pero bueno, me parece que sí, lo de, si no mal entendí, lo que tenía que ver, era si la habilidad o la inteligencia tenían algo que ver. Bueno, pues está bajo esta visión de que la habilidad está, este, la habilidad depende de la inteligencia de las personas para existir o para tenerse. ahí está ahí la pregunta, Alejandro. Ujú. Sí, eso. Bueno, es que en este caso a una persona que es buena en matemáticas se le considera inteligente, por ejemplo. Igual una persona con habilidades se le considera inteligente. Entonces, desde esta visión, desde este modelo de las teorías implícitas de la inteligencia, los autores de este mismo modelo, por ejemplo, en una de sus preguntas, claramente para detectar si alguien tiene una mentalidad fija o incremental o de crecimiento, se pregunta a la persona si considera que la habilidad depende de la inteligencia con la que se nace. Entonces tiene más que ver con esta naturaleza de si las habilidades son algo que se puede mejorar por, sea el caso de que sea uno más inteligente con el tiempo por la práctica y todo lo demás, o si es algo que depende únicamente de la inteligencia con la que se nace. Sí, es interesante porque según desde este modelo, alguien puede tener la mentalidad fija y ser inteligente. O sea, no tiene que ver con la propia capacidad. Es más bien cómo se percibe esta capacidad. Si se percibe como, pues soy inteligente porque Dios y mis papitos me lo dieron, o soy inteligente porque lo he construido y lo puedo seguir construyendo. Soy poco inteligente y puedo mejorar, o soy poco inteligente y no hay nada que hacer. Entonces, justamente la postura de esta propuesta es que el alcance de la persona va a tener que ver con cómo percibe esto. Si eres inteligente y tienes una mentalidad fija, ya no puedes ser más inteligente. Si eres inteligente y tienes una mentalidad de crecimiento, puedes ser más inteligente. O Si no sea, eres... que tiene que ver, perdón, Ajá. que tiene que ver directamente con la creencia sobre la inteligencia, no sobre el sentido real de la inteligencia, no sobre la definición real de No sobre la inteligencia o capacidad, la exactamente, es la creencia. académica que le damos a inteligencia, sino Sí, la creencia sobre que eso, sí, por eso es que se llama la no, teoría. o sea, no importa si se acerca a la habilidad o no. Exacto. Sí, de hecho, por ejemplo, va más por este lado de si
esta creencia realmente significa un obstáculo para que la persona realmente pues adquiera conocimiento, se vuelva en el sentido pues general de la palabra más inteligente porque pues mejoraría su conocimiento, mejoraría sus habilidades. Ahora bien, aquí lo que los autores hacen es evaluar si la corrección de los errores pues se toma de una forma diferente dependiendo de sea una creencia u otra, y efectivamente es así. De hecho, ellos tienen la teoría de que aquellos que tienen esta mentalidad fija, no recibirían la retroalimentación de la misma manera que los incrementales, y que lo harían de una forma negativa, que rechazarían la retroalimentación o que serían renuentes a aceptarla, especialmente pues si esta es negativa, ya que ellos se enfocarían más en su rendimiento, en su autopercepción como personas, sea no inteligentes o inteligentes, y no le darían tanta importancia a la corrección realmente del error, o sea, aprender. Y pues sería el caso contrario con los teoristas incrementales. Ahora bien, en este trabajo lo que se hizo fue que inicialmente los estudiantes dieron respuestas a preguntas de conocimiento general, como por ejemplo, ¿cuál es la capital de Australia?, e indicaron la confianza que tenían en la exactitud de la respuesta. Posteriormente, se les dio retroalimentación en 2 ocasiones en las cuales las respuestas cerebrales fueron grabadas. La primera retroalimentación solo dio información sobre la exactitud de la respuesta, siendo solo de relevancia positiva o negativa para el rendimiento, y la segunda dio información sobre la respuesta correcta, es decir, está siendo relevante para el aprendizaje. La señal de retroalimentación negativa será conflictiva para el objetivo de realizar la actividad correctamente, lo cual es importante tanto para los teoristas de entidad como los teoristas incrementales. De este modo, dado que los teoristas de entidad tienden a enfatizar sus objetivos en el rendimiento, los autores predicen que estos teoristas actuarán con rechazo ante la retroalimentación negativa o la considerarán amenazante. Subsecuentemente, los teoristas incrementales se enfocarán en el aprendizaje y el desafío y tenderán a enfocar su reacción a encontrar la respuesta correcta, por lo que concurrirán más en la corrección de la respuesta en el retest consecuente. En contraste, los teoristas de entidad enfocarán su atención en la autocrítica y la revisión de su rendimiento y habilidades, sacrificando la atención importante para la información relevante al aprendizaje, por lo que repetirán sus errores en el retest consecuente. Para este experimento, Alejandro, ¿sí? ¿vas a explicar después las fases de esto o ya eso es todo lo que nos vas a decir sobre esto? Se refiere a que ¿A qué hicieron primero, qué hicieron después? Porque ahorita como nos lo leíste, la verdad es que no se entendió mucho. sí, lo voy a explicar. Ah, ok. Y voy a comenzar con los participantes. Bueno, lo que se buscó aquí fue encontrar una muestra representativa. Esta muestra se obtuvo de 535 estudiantes, los cuales habían dado su consentimiento para futuros estudios de electroencefalograma. De estos 535 estudiantes, se discriminó de aquellos que tuvieron un promedio en pruebas relacionadas con las teorías implícitas de la inteligencia, que fueran pues más interpretables como teoristas fijos o teoristas incrementales. Aquellas respuestas que no fueron, vaya, que eran ambiguas, pues no se tomaron en cuenta. Y de este grupo de 535 se redució a 400 y algo, y de ese grupo se tomaron a 22 teoristas de entidad y 25 teorías incrementales que pues conformarían esta muestra representativa. Estos participantes contaban con edades de entre 18 y 35 años, sin alteraciones sensoriales y correcto dominio del inglés. El estímulo al que pues se les pidió participar consistió en un conjunto de 476 preguntas generales de una variedad de dominios académicos, incluyendo literatura, arte, historia, música, religión, geografía, matemáticas, ciencias naturales y física.
La respuesta de cada pregunta eran palabras de 3 a 8 letras. En el procedimiento, Oye, inician... antes de que sigas, es que creo que tú tienes ya claras ciertas cosas que a lo mejor nos ayudarían a entender un poquito más. Por ejemplo, ¿cómo es que se clasifica de principio estos 500 y pico en teoristas fijos y teorías incrementales? Ok, Aquí, por ejemplo, es importante que menciones el ejemplo de pregunta que contesta cada uno. O más sí, bien, sí, sí. el tipo de respuesta que da a una pregunta cada grupo, ¿no? Ok. Sí, por ejemplo, se les pidió que respondieran preguntas que eran algunas que correspondían a ser un teorista de entidad o un teorista de crecimiento. Por ejemplo, tienes una cantidad de inteligencia fija y no hay nada que puedas hacer para cambiarlo. Eso sería, si la persona responde con que está muy de acuerdo con esta afirmación, pues, caería categorizado como un, teorista de entidad. O, por ejemplo, en otra afirmación sería, si yo fallo, sigo creyendo en mi inteligencia. Eso sería un reactivo que tiene que ver con ser un teorista incremental. Este, y bueno, a partir de los resultados que tienen un promedio y ese promedio determina si son uno u otro. De esos promedios, aquellos que fueron más inclinados a un lado u otro fueron los que se eligieron. Y bueno, una vez que ya se tuvo la muestra, a los estudiantes se les presentó las preguntas en una computadora y por cada pregunta responderían su mejor respuesta, lo cual calificarían en una escala de confianza del 1 al 7 y de no omitirla. El tiempo para contestar ambas respuestas sería ilimitada. Tras estas dos respuestas que tenían que dar, se les daba una retroalimentación, la cual no decía la respuesta correcta, sino que solamente decía si estaba bien o estaba mal. Esto con un asterisco verde o un asterisco rojo. Posteriormente se daría un segundo de pantalla en blanco para prepararse para la otra retroalimentación, que ya sería la retroalimentación correctiva, que ya mostraría la respuesta que debería de ser. Ahora bien, tras la primera porción del experimento, tras concluirla, tras 3 horas de realizarla o bajo ciertas condiciones, tras terminarla, pues 8 minutos después, los estudiantes regresarían a la computadora para comenzar una fase sorpresa, una segunda fase del experimento en la que ahora se les pediría contestar solo las preguntas que respondieron mal. Esto para saber si la retroalimentación correctiva, primeramente la retroalimentación negativa o positiva tenía una influencia sobre la corrección, pues ya correctiva, o sea, la respuesta correcta. Si iban a tener la misma cantidad de respuestas correctas una vez que tuvieran que responder aquellas en las que se equivocaron y que ya tenían las respuestas correctas. Ahora bien, en los resultados comportamentales, pese a que el rendimiento de ambos grupos fue similar en el primer test, los teoristas incrementales mejoraron significativamente en el retest, a diferencia de los teoristas de entidad. En el caso de los teoristas de entidad, corrigieron sus errores con mayor efectividad cuando fueron realizados con mayor confianza comparados con menor confianza. En el caso de los teoristas incrementales, la corrección de errores fue efectiva sin importar el nivel de confianza que se tuvo al responder una respuesta equivocada, indicando que los teoristas incrementales tuvieron una ventaja en el retest sin importar el nivel de confianza que tenían. En cuanto a los resultados electrofisiológicos, en resumen, los teoristas incrementales mostraron una mayor respuesta de interferencia ante la retroalimentación de errores por encima de los teoristas de entidad, lo cual sugiere que son capaces de inhibir con mayor eficacia estímulos innecesarios. Ante el retest, los teoristas incrementales exhibieron una mayor actividad, por lo que contrasta con la hipótesis de que los teoristas incrementales llevarían a cabo procesos conceptuales en un mayor grado.
y las señales de respuesta P3, la cual es relevante para el procesamiento de los procesos de atención y memoria de trabajo, alcanzaron su punto máximo cuando la retroalimentación negativa surgía ante la respuesta con mayor confianza, lo cual evidencia la importancia de la sensibilidad de la expectativa. En resumen, con la discusión, se encontró que los teoristas incrementales demostraron una ganancia significativamente superior de conocimiento que los teoristas de entidad, pues mostraron una mayor corrección de errores sin importar la confianza con la que cometieron el error inicialmente. También los teoristas de entidad tienden a enfocar su atención a la corrección de sus errores en torno al rendimiento, de modo que darán prioridad a aquellos que consideran necesarios para alcanzar un mejor puntaje, en cambio de los teoristas incrementales, que ven la información principalmente como relevante para el aprendizaje, por lo que no discriminan al seleccionar la información correctiva, la cual se traduce en una mayor capacidad para recuperarse ante el fallo académico. Pues esa sería mi presentación. Ya puedes respirar, Alejandro. Pues no sé, ¿alguien quisiera dar su opinión? Antes de que yo diga cosas. Pues yo creo que es un trabajo horrible. Bueno, está escrito horrible, creo. Creo que está súper enredado, meten método con análisis, con resultados, y luego en resultados ponen análisis y discusión, y luego en la discusión ya no sabes qué está pasando. Entonces, debo decir que Alejandro no tiene formación en electrofisiología, entonces creo que esto también dificultó un poco que nos hablaran con un poco más detalle del trabajo, aparte de que de verdad que yo lo estuve revisando y decía, ¿y dónde empieza, dónde acaba, santo Dios? ¿Dónde está el método? No lo sé. Pero bueno, sin embargo, creo que es un trabajo con resultados interesantes. Sobre todo, plantear la posibilidad de que que esta perspectiva que tiene una persona sobre su habilidad de alguna forma modula la forma en la que presta atención a la información. Al final eso es lo que encuentran, ¿no? La persona que piensa que puede mejorar, la persona que tiene una idea de que la inteligencia es mejorable, presta más atención a la retroalimentación donde se le da la respuesta correcta. Y luego esa información la utiliza en Su teléfono ahí su desempeño. Que eso, por ejemplo, Alejandro no nos lo explicó. Mejor mándame el archivo a mí. No sé, ¿quién? ¿Podrían revisar quién tiene su micrófono activado? Creo que es Leti. Sí. Perdón. Sí, entonces, de alguna forma la idea del trabajo es probar que las personas se van a enfrentar a la información diferente dependiendo de si tienen la visión de que pueden mejorar o no. Las personas que tienen la visión de que pueden mejorar van a prestar más atención y esto se supone que se hace evidente en
los potenciales relacionados con eventos, ¿no? Hay como ondas que están asociadas con una mayor focalización de la atención. Y las personas que no se van a enfocar más en la reacción emocional ante la retroalimentación donde se les dice que es correcto o incorrecto, ¿no? Porque es más como una pérdida emocional que como una oportunidad de aprendizaje. Entonces, bueno, igual este trabajo sería interesante como revisarlo tratando de organizar lo que tienen, porque de verdad es que está súper desorganizado. Pero bueno, creo que un poco va por ahí el punto. Este tema es bien importante para las intervenciones y eso yo lo he visto en un par de propuestas de intervención, porque lo que se plantea es que si tú vas a hacer una intervención en la que pretendes que una persona incremente sus habilidades, por ejemplo, mejore sus habilidades para prestar atención o para organizarse, es importante que la persona perciba eso posible. Si la persona percibe que eso no es posible, no importa lo que tú hagas. Entonces no va a haber forma de que, o bueno, lo que hagas va a ser menos eficiente que si percibe que es posible. Entonces, de alguna forma lo que se plantea es que la visión esta de la mentalidad de crecimiento, la mentalidad física, la mentalidad de crecimiento o fija, perdón, se puede como manipular al darles a los chicos o a quien sea con quien estás trabajando información que les permita identificar qué es posible mejorar, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, mencionan algunos trabajos que creo que sería interesante como ver qué plantean sobre esto, que al final es una intervención para incrementar la mentalidad de crecimiento. Pero bueno, es un factor importante cuando se supone que se quiere trabajar con funciones ejecutivas. Yo lo hemos encontrado en un par de intervenciones. Y la otra cosa interesante del modelo es que se supone pues que tú podrías tener una mentalidad fija para unas cosas y de crecimiento para otras, ¿no? O sea, que no es algo que se asuma como... O sea, por ejemplo, la idea de fondo es creencia sobre la inteligencia. Pero, por ejemplo, esto que preguntaba Agustín hace rato con respecto a las matemáticas. Puede ser que sea una persona muy inteligente que considere que puede crecer y mejorar, pero que diga, yo no puedo aprender matemáticas. No puedo. Soy incapaz, ¿no? O soy incapaz de aprender idiomas, ¿no? Aun cuando sea capaz de entender que puede mejorar en muchas otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, esto también es como una vertiente interesante de la propuesta. Pues bueno, no sé, Alejandro, si nos quieres decir otra cosa. Pues, supongo que no de momento. ¿No? Pero es tu tema, Alejandro. ¿Por qué estás pensando que esto se relaciona con funciones ejecutivas? Bueno, pienso que se relaciona con funciones ejecutivas por los procesos que se ven, que se ven vinculados con el aprendizaje principalmente. Siendo que, de hecho, así como ya alguien mencionó hace rato, ver las funciones ejecutivas desde la perspectiva educativa es muy acertado, porque las funciones ejecutivas dan su mayor expresión en el momento del aprendizaje, o eso es lo que yo interpreto. Ahora bien, si en la mentalidad, las teorías de la mentalidad implícita tienen importancia o si tienen efecto sobre el rendimiento académico y pues efectivamente lo tienen, me parece importante saber por qué y cómo utilizarlo a favor de las funciones ejecutivas. Ahora bien, yo lo que estoy haciendo pues es analizar la relación que hay entre ambas
entre ambas, entre ambos conceptos y me parece que he encontrado varias similitudes. En este caso, así como lo menciona la atención, me parece que la atención sí es una función ejecutiva porque al fin y al cabo la atención es necesaria para poder orquestar todas las funciones ejecutivas que le siguen. Sin la atención no se puede hacer uso de la memoria de trabajo, no se puede hacer la planificación, no se puede inhibir algo porque el control inhibitorio es precisamente un inhibidor del foco de atención que básicamente pues está subordinado de las demás funciones ejecutivas. Creo que, bueno, desde mi perspectiva sí estoy muy convencido de que lo es. Ok, pues bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario. Bueno, a mí me pareció interesante esta como que nos recuerda, digo, independientemente de cómo los nombren, pero de la importancia de estas creencias, de esta o creencias o postura o actitud, o todas esas cuestiones que son necesarias para poder, digamos que tendrían que ser como propedéuticos de las intervenciones que hacemos, Sí. vinculadas a cualquier cosa que hagamos, pero que si no está primero como esta disposición para pensar que va a haber un cambio y como pasa en la clínica, ¿no? Si no hay una creencia de que la terapia te va a ayudar, no te va a ayudar. Sí. Y viceversa, ¿no? Pero si piensas que te va a ayudar, tiene un efecto placebo, que te va a ayudar probablemente. Sí, fíjate Eso. que es interesante porque también, por ejemplo, hay investigación acerca del efecto que tiene la teoría de la inteligencia que tiene el maestro en el aprendizaje de los niños. O sea, por ejemplo, se ha visto que los maestros que tienen una teoría fija son peores maestros porque asumen que los niños tontos no van a aprender, por ejemplo, ¿no? Entonces, Claro, pues ya son batallas perdidas, ¿no? Ya no le dedicas tiempo a eso. Entonces, parece que es como un factor bien interesante en el ámbito educativo que se ha trabajado, me parece que de forma seria, pero poco. Yo lo he encontrado en algunos trabajos. Este es de Columbia, me parece. En la Escuela de Educación de Harvard también tienen un proyecto desde donde se plantea esto. Uno de los autores que lo trabaja, que está ahí no en psicología, es la Escuela de Educación, es Ron Richard Hart. Y creo que sí como que tiene un efecto bastante interesante en las cuestiones educativas. Está muy vinculado obviamente con cuestiones de motivación también, ¿no? O sea, a nivel personal pues está bien vinculado con cuestiones de motivación. De hecho, a veces de repente es como difícil de diferenciar, ¿no? En ciertas cuestiones. Pero bueno, creo que claro, sí. a mí también me pareció así como súper vinculado al tema de motivación. Sí, sí, sí. Y creo, eso yo no lo he visto mucho, pero creo que también tiene que ver con esta cuestión de el efecto de, ¿cómo le llaman al efecto? Cuando consideras que una tarea es demasiado difícil para tu nivel, no te esfuerzas, ¿no? O sea, como si tú pones en el contexto educativo tareas que sobrepasan el nivel de capacidades de los estudiantes, no van a intentarlo, ¿no? O sea, como que tienes que encontrar. ¿Indefensión? ¿Cómo? ¿Indefensión? Ajá, exacto, ¿no?
Entonces creo que tiene que ver con esto, ¿no? De alguna forma es está como muy relacionado. Claro, y que está también vinculado al otro concepto de motivación del logro. Ajá. Porque si las tareas, o sea, las personas con motivación de logro piensan que esas tareas difíciles son como un reto, ¿no? Y Ajá. entonces sí, las pueden enfrentar, pero si no tienes motivación de logro, pues no, lo ves como que no vas a poder. Sí. Bueno, está vinculado a un montón de cosas. De hecho, estaba pues tocando el tema de la motivación anteriormente. Actualmente ya no lo estoy abordando, pero de lo que pude investigar de la motivación, pues claramente el aspecto de los objetivos y la valencia que se le da a la recompensa y a los objetivos, pues está muy vinculado a esto. De hecho, justamente cuando se habla de el tipo de mentalidad que se tiene, cuando se han hecho estudios de neuroimagen, lo que destaca es en la estructura de la corteza cingulada anterior, y en ella hay mayor actividad cuando se tienen objetivos pues más motivacionales o de lo que se tiene mayor motivación, y justamente aquellos que tienen la mentalidad de crecimiento pues tienen mayor actividad en esta zona. Pues bueno, no sé si hay algún otro comentario. Ya se me hace que se fueron a comer. Muchas gracias por la exposición, Alex. Sí, gracias también a Alejandro y a Tania. Pues bueno, hoy vamos a terminar muy pronto. Ya solo nos resta una sesión. Entonces, hoy me avisaron que no se iban a poder conectar, como les digo, varias personas, pero creo que todavía alguien de esas personas quería exponer. Entonces, si hay alguien de los que estamos presentes que esté interesado en exponer, que me diga. Y si no, pues yo creo que yo expondría junto con me parece que es Alicia, la siguiente semana, que ya es como nuestra última sesión. La siguiente semana también les voy a pasar unos formatos que tienen que llenarme sobre la evaluación del evento que yo tengo que entregar en un compilado a la oficina de acá de desarrollo académico. Entonces, pues les pido por favor que si se pueden conectar y todo para eso, pues es algo importante. Y pues bueno, los que no han pagado y quieran la constancia, pues por favor, háganlo, ¿no? Pues no sé si tengan algún otro comentario. Denme chance y les paso la lista. Se me había olvidado. Algunos me escribieron que se iban a conectar tarde y creo que ya no nos alcanzaron. Pues sí, porque hoy acabamos temprano. Sí, es que se fueron corriendo estos muchachos. Oh, ya. Es raro que la maestra nos deje salir temprano, la verdad, pero... No, pues ustedes son los que han estado exponiendo, ¿yo qué? Entonces fue nuestra culpa por exponer corriendo. Exacto. Se me hace que se pusieron de acuerdo para... No. Todavía nos falta la maestría para ponerle. ¿No es cierto? Sí. Ay, no puedo.
Tú no te pongas nerviosa. Sí, me pone nerviosa. No sé por qué no funciona mi mouse. Hace cosas raras. Sí, yo creo que le hace falta uno de esos tapetitos para mouse, para que no se vaya. Se Sí, bote ahí, hasta arriba, hasta abajo. sí. Ya está el vínculo. Gracias. Entonces, pues bueno. Miren, hasta pegué lo que no era. Creo que nos pegó el otro. No, hasta abajo sí está. Ujú. Es el de hasta abajo, hasta abajo. Sí, porque no había copiado, entonces estaba yo pegando, pero no había copiado. Betty, te acabas de conectar, ya terminamos. Me sale que no está. Sí. ¿No funciona? A mí no me está funcionando, espérenme. A mí tampoco. Vean cómo todo conspira. A ver, ese segundo. Ajá, V. ¿Sí? ¿No? Uy, ¿qué está pasando? No, Y si lo pegas en WhatsApp, cada vez que lo has pegado en WhatsApp funciona súper bien. Sí, pero, o sea, el problema es que el formulario no funciona. O sea, a ver si así. Sería Iván 3. Si no, ya. A ver, último intento, si no ahí. Se queda la grabación, entonces yo lo puedo revisar. sigue sin funcionar. Sigue sin funcionar. Qué raro, pero entonces es el formulario, porque estoy en formularios y le estoy compartiendo y no funciona. ¿Quién sabe? Bueno, pues a ver. Creo que hoy andaba yo medio. Bueno, pues dejémoslo así y ya yo me reviso a los que estén en la grabación. Tú pasas lista. Sí, O lo mandas después. lo mando después. Ahorita que lo corrija. Es que como también tengo 1000 cuentas de Gmail, ya no sé cuál es cuál. Pero lo mandas a WhatsApp, ¿verdad? Pues sí, porque como cierro En Zoom. el Zoom, se cierra para ustedes. Yo sí tengo acceso a todo, Ya. pero a ustedes se les cierra. Sí. A ver, un último intento. Puede ser que este sí funcione. Ya. Funcionó. Bueno. Pues les digo, entonces la próxima semana les paso también los formatos o bueno, se los voy a poner, para Yo que me estén ahí. salí de la página. Ah, No supe, no sé ni cómo, ni qué hice. Ups. ¿O al WhatsApp? ¿O cómo le hago? No, es el último, en el chat. Ajá. Es la última liga que acabo de mandarles. No, es que me salí de la página o sea, ya no veo nada, ni a ustedes, ni a mí, pero tengo una pantalla chiquita en la que solo estoy yo.
Es que creo que está compartiendo su pantalla. ¿O no? Ah, No, no es su cámara. Por ahí hasta abajo debe de aparecer chatear. no. Bueno, si no, no se preocupe, yo ahorita lo mando por el WhatsApp. Y lo que sí les voy a pedir entonces mejor es que para la próxima semana yo les voy a subir los formatos y de evaluación para que me los hagan llegar. Y bueno, en su caso, bueno, en el caso del doctor Enrique, en el caso de Samana, ¿cambiaste tu número de personal? ¿No? Ah, Sigue ok. siendo el mismo. Bueno, voy a revisar si necesito algún dato para hacer el reporte de productividad. Les aviso porque para los internos, los académicos internos, necesito llenar un formato especial. Ok. Para Muy los de bien. fuera, pues es generar las constancias, ¿no? Sí, yo les aviso. Voy a revisar el formato y en caso de que necesite algo, se los pongo en la carpeta compartida como editable y ya ustedes van poniendo sus datos. Claro. Gracias. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Bueno, gracias a ustedes. Nos vemos. Ya no pude. Les puse ya en el WhatsApp la liga de la asistencia. Gracias, buenas tardes, hasta luego. Buenas tardes.